Yo soy Joe Rodríguez Loredo y les voy a hablar sobre la evolución de la tabla periódica. Voy a hablar sobre qué es el ordenamiento de los elementos, grupos, periodos metales, metaloides y no metales, también de los bloques, evolución de la tabla periódica y de los científicos involucrados en el descubrimiento. Muy bien, ¿qué es? La tabla periódica es un registro organizado de los elementos químicos según su número atómico, propiedades y características. Está compuesta por 118 elementos confirmados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés, de los cuales 94 son elementos que existen en la naturaleza, 24 son sintéticos, es decir, han sido creados de manera artificial. Su desarrollo está estrechamente vinculado con el descubrimiento de nuevos elementos y el estudio de sus propiedades comunes. Aspectos como la noción de masa atómica y las relaciones entre la masa atómica y las propiedades periódicas de los elementos han resultado fundamentales para configurar la tabla periódica moderna. La tabla periódica funciona como una herramienta fundamental para el estudio de la química, pues permite identificar de manera coherente y fácil las diferencias y similitudes entre los elementos químicos. Su creación es atribuida al científico ruso Dmitry Mendeleev en 1869. A partir de entonces, la tabla periódica ha sido mejorada y actualizada por otros científicos a medida que descubren y estudian nuevos elementos. Distribución de elementos. La tabla periódica presenta todos los elementos conocidos hasta el momento, los cuales están organizados y ubicados según sus características y relación entre los mismos en grupo, periodos, bloques y metales, metaloides y no metales. Grupos. La tabla periódica del lado izquierdo está compuesta por 18 grupos de elementos organizados en columnas verticales numerados del 1 al 18 hacia la derecha, comenzando por los metales alcalinos y terminando por los gases nobles. Los elementos que pertenecen a una misma columna tienen características químicas similares, a partir de cómo se estructuran los electrones en la última capa del átomo. Periodos. Los periodos son las 7 filas horizontales que tiene la tabla periódica. En estas filas se agrupan los elementos que tienen el número de capas de electrones que coinciden con el número del periodo. En el periodo 6 se encuentran los elementos que tienen 6 capas de electrones, al igual que la fila inferior de los lantánidos. En el periodo 7 se encuentran los elementos que tienen 7 capas de electrones, al igual que la última fila de los actínidos. Bloques. La tabla periódica también se puede dividir en 4 bloques según la secuencia de capas de electrones de cada elemento. El nombre de cada bloque deriva según el orbital en el que se ubica el último electrón. Bloque S, grupos 1 y 2 de los metales alcalinos, alcalinoterrios, hidrógeno y helio. Bloque P abarca los grupos del 13 al 18 y metaloides. Bloque D compuesta por los grupos del 3 al 12 y los metales de transición. Bloque F no tiene número de grupo y correspondiente a los lantánidos y actínidos. Generalmente se colocan debajo de la tabla periódica. Metales, metaloides y no metales. Se pueden diferenciar 3 categorías de los elementos que componen la tabla periódica a partir de sus propiedades químicas y físicas, que son metales, metaloides y no metales. Los metales son elementos sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio que se encuentra en estado líquido. Son maleables y dúctiles, y son buenos conductores de calor y de electricidad. Se encuentran del lado izquierdo de la tabla. No metales, en su mayoría se trata de gases, aunque también hay líquidos. Estos elementos no son tan buenos conductores de electricidad. Se encuentran del lado derecho de la tabla. Metaloides y semimetales. Tienen propiedades tanto de los metales como de los no metales. Pueden ser brillantes, opacos y poco dúctiles. Su conductividad eléctrica es menor a los metales pero mayor a los no metales. Se encuentran del lado derecho de la tabla, entre los metales y no metales. Tierras raras. Se denomina así a 17 elementos de la tabla periódica, que son 15 lantánidos, el escandio y el itrio. Tienen propiedades similares y destacan por sus propiedades magnéticas. Son esenciales para producir una gran cantidad de elementos electrónicos a pesar de su denominación. Las tierras raras no son escasas. El problema es la dificultad de encontrar estos minerales en concentraciones suficientes para que merezca la pena de su extracción. Una extracción que puede conllevar riesgos medioambientales y para la salud. Muy bien, ahora voy a hablar sobre la evolución de la tabla periódica. Antes que Mendeleev, otros han elaborado sistemas de clasificación de los elementos químicos. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, la más natural, fue la de clasificar por masa atómicas, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas más clasificaciones fueron requeridas antes de llegar a la tabla periódica, que es usada en nuestros días.
La creación de la tabla periódica se le atribuye al científico ruso Dmitri Mendeleev, quien en 1869 reunió en una tabla los 63 elementos descubiertos hasta el momento por la ciencia. Mendeleev organizó los elementos de forma creciente a partir de sus masas atómicas, teniendo cuidado de colocar en la misma columna aquellos cuyas propiedades físicas son similares. Incluso dejó espacios vacíos, previniendo la existencia de otros elementos aún no descubiertos en aquel momento y que debían incluirse en la tabla. Poco después, el químico alemán Julius Lothar Meyer ordenó los elementos a partir de las propiedades físicas de los átomos. Finalmente, su estructura actual se la debemos al científico suizo Alfred Werner. Los últimos cambios importantes en la tabla periódica son obra del trabajo del premio Nobel de Química Glenn Seaborg, quien, entre otras cosas, ordenó la serie de actínidos debajo de la serie de los lantánidos. Antoine Laurent de Lavoisier, químico francés a quien se considera el autor del primer texto de química moderno. Lavoisier, al final del siglo XVIII, en su libro Tabla de los compuestos elementales, clasificó los 33 elementos conocidos en su tiempo, en no metales formadores de ácidos y en metales formadores de sales. Jacob Berzelius, químico sueco que implantó el sistema de símbolos químicos que existe en la actualidad, descubrió algunos elementos como cerio, selenio y torio, y consiguió aislar silicio, circonio y titanio. Johann Dobereiner, químico alemán, en 1829 observó que ciertas agrupaciones de 3 elementos presentaban propiedades muy parecidas y les denominó tríadas. Las tales tríadas, el peso atómico del elemento central era aproximadamente la media aritmética del peso atómico de los elementos externos. Alexandre E. Beguyer de Charcoutois, geólogo francés, en 1862 propuso una clasificación de los elementos químicos colocándolos sobre la superficie de un cilindro tornillo telúrico. Fue el primer investigador en darse cuenta que las propiedades de los elementos eran función de su peso atómico. John Alexander Reynard Newlands, químico británico, ordenando los elementos en orden creciente con respecto a su peso atómico. El octavo elemento tiene propiedades muy parecidas al primero, el noveno al segundo, etc. Igual que ocurre con las notas de la escala musical. Esta ley no pudo aplicarse a elementos de peso atómico superior al del calcio. Julius Lothar Meyer, químico y médico alemán, puso de relevancia que existía una cierta periodicidad en el volumen atómico. Las ideas de Cannizzaro tuvieron una gran influencia en Lothar Meyer y en Mendeleev a la hora de desarrollar su tabla periódica. Dmitri Ivanovich Mendeleev, químico ruso a quien se le debe una primera formulación de la ley periódica. Las propiedades de los elementos se repiten periódicamente en función de su peso atómico. Esta primera tabla, en 1869, contenía 63 elementos y se basaba en el orden creciente de los pesos atómicos. La ley periódica de Mendeleev indicaba que era preciso introducir cambios en los pesos atómicos de ciertos elementos que señalaba con signos de interrogación. Aquí están marcados aquí están las dos tablas. Mendeleev tuvo la genialidad de dejar huecos libres que debían de corresponder a elementos que todavía no se habían descubierto, para los que propuso sus pesos atómicos y sus propiedades basándose en las propiedades de los elementos vecinos. Estos elementos los denominó Eka-aluminio, que significa el primero debajo del aluminio, Eka-boro y Eka-silicio. Todos los años Mendeleev revisaba su tabla periódica. En 1871 modificaba los pesos atómicos de algunos elementos y también su tabla periódica, de manera que las filas horizontales de la clasificación de 1869 pasaron a ser columnas verticales, es decir, las columnas verticales o grupos tienen propiedades periódicas y las filas horizontales o periodos van en función del peso atómico. En esta tabla Mendeleev no solo tiene en cuenta el peso atómico a la hora de ordenar sus elementos, sino también la de valencia. Mendeleev continuó revisando anualmente su tabla periódica hasta su muerte en 1869. Para que la tabla funcionara tuvo que colocar 3 elementos en un mismo espacio: cerio, erbio y terbio. Se estaba descubriendo un nuevo grupo de metales muy parecidos entre sí, a partir de un grupo de minerales que eran las denominadas tierras raras, y fue Bohuslav Brauner, químico checo, quien le ayudó en 1902 a ubicar las tierras raras al pie de la tabla periódica en la serie octava. Fue William Ramsay, químico británico, en 1892 quien descubrió la mayoría de los gases nobles y que propuso introducir el grupo cero para alojarlos.
ya que Mendeleev había colocado los elementos químicos en función de su peso atómico y de su valencia, y a estos gases nobles se les asignó valencia cero. Mendeleev no forzó a los elementos a acomodarse en una tabla, dejó que los elementos formaran la tabla. Esta diferencia fue una de las claves de su éxito. Antonius van den Broek, abogado y matemático holandés aficionado a la física, quien definió el concepto de número atómico, se dio cuenta de que el número de un elemento de la tabla periódica correspondiente a la carga de su núcleo atómico. Propuso que cada elemento de la tabla periódica tiene una carga nuclear igual a la unidad más que el elemento anterior, pero no pudo demostrarlo. Henry Moseley comenzó a estudiar los espectros de rayos X de una serie de elementos continuos de la tabla periódica. Los espectros presentaban unas rayas características que se desplazaban hacia menores longitudes de onda, al tiempo que se avanzaba de un elemento al siguiente de la clasificación periódica. De acuerdo con la ley de Moseley, la tabla periódica pasaba a ordenarse por el número de protones o electrones de cada elemento, es decir, por el número atómico. Frederick Soddy, químico inglés, recibió un premio Nobel de Química en 1921. Frederick Soddy, físico y químico británico, de quien afirmó que todos los elementos sintéticos eran variedades de unos elementos químicamente iguales, que les correspondía el mismo lugar en la tabla periódica. La ley de Soddy o de los desplazamientos radiactivos proponía que los átomos pesados son inestables y que un elemento pesado puede comenzar un proceso espontáneo de desintegración atómica, desprendiéndose de cierta cantidad de masa y de carga de sus átomos hasta llegar a constituir un nuevo elemento. La tabla periódica actual. Se utilizó el número atómico como número ordenador de la tabla y se estructuró en 18 grupos o columnas y 7 periodos o filas. Esta estructura fue propuesta por el químico suizo Alfred Werner. Recibió un premio Nobel de Química en 1913, y por el químico austriaco Friedrich Adolf Panet. Glenn Theodore Seaborg, científico estadounidense, recibió un premio Nobel de Química en 1951. En 1944 fue co-descubridor de numerosos elementos transuránicos, desde el plutonio al fermio, que están incluidos en el grupo de antínidos. Este grupo termina en el elemento 103, laurencio, al elemento de un número atómico 106 y le asignó su nombre, el seaborgio. Yuri T.S. Organesian, físico nuclear ruso implicado en el descubrimiento de los últimos 6 elementos pesados. El organesón, el último gas noble, fue descubierto en 2006 por un grupo de investigación. Antonio de Blois, naturalista y militar ruso, en 1735 formó parte de la expedición franco-española que partió a Ecuador para dilucidar la forma exacta de la Tierra y trajo muestras de un metal que había descubierto, el platino, que constituyó el elemento 78 de la tabla periódica. Juan José de Lullar y Fausto de Lullar, químicos españoles que viajaron por distintos países europeos para formarse con los mejores químicos y geólogos. Aislaron el wolframio de la wolframita en España en 1783. Andrés Manuel del Río Fernández, Madrid. Científico y naturalista, fue profesor de mineralogía en México, donde en 1801 encontró el vanadio en una mina de plomo mexicana. El premio más prestigioso de la Sociedad Química de México lleva su nombre. Marie Curie, Mary Salomea Sklodowska, científica polaca nacionalizada francesa que recibió un premio Nobel en 1903 de física y otro en 1911 de química por el descubrimiento del polonio y el radio. Lise Meitner, científica austríaca, descubrió el protactinio en 1918 junto a Otto Hahn. Contribuyó decisivamente a la comprensión de la fisión nuclear. En 1982, Peter Armbruster y Gottfried Münsterberg sintetizaron el elemento 109, al que bautizaron con el nombre de Meitnerio en su honor. Berta Karlik, científica austríaca, descubrió los isótopos del astato. Logró probar la existencia del elemento 85 en la naturaleza, junto a Traudl Claes Berner. Ida Noddack, Ida Teig, química alemana, en 1924, en colaboración con Werner Wodak y Otto Berg, aísla el mineral columbita, el rhenio elemento 75. Margaret Perey, técnica de laboratorio francesa, trabajó con Marie Curie y se doctoró por la Sorbona. En 1946 descubrió el elemento 87, para el que propuso el nombre de francio. Todo el orgullo de un maestro son los alumnos.
La germinación de las semillas sembradas. Bueno, con esto doy fin a mi presentación. Muchas gracias por su atención.